Muy bien, mis amados. Hoy quiero continuar. La semana pasada en la transmisión estuvimos hablando sobre lo bueno que es orar y hoy quiero hablar sobre lo bueno que es leer la Biblia. ¿Se recuerda que hace unas semanas hablamos sobre los medios de gracia que Dios tiene para que nosotros crezcamos, para que nosotros nos desarrollemos espiritualmente? Dios nos ha dejado instrumentos. ¿No se oye? Para que nosotros los podamos tener a la mano y esos instrumentos utilizarlos para nuestro beneficio. Y quiero hablar acerca de la importancia de leer la Biblia. Y quiero que vayamos a dos escrituras, pero voy a enfocarme en una en este momento. En Juan capítulo 5, versículo 39, dice palabras del Señor Jesucristo: ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. La palabra estudian, la conjugación más bien, donde dice ustedes estudian, también se traduce ustedes estudien con diligencia las escrituras. O sea, puede en un momento darse como algo que se hace o algo que se debe hacer, ¿verdad? Y algunas veces a nosotros se nos queda por ahí que ir a la palabra de Dios es lo más importante que nosotros tenemos. En palabras de nuestro Señor Jesucristo y luego del apóstol Pablo, nosotros recibimos instrucciones para no descuidar, sino para ocuparnos en el estudio diligente de las Escrituras. Porque no es solamente sentarse a leer por leer, es sentarse a leer y entender. Porque de eso se trata, de entender. Entonces, el apóstol Pablo, en su papel de, como él mismo se llama, maestro constructor, señala la utilidad de ellas y el efecto que tienen en cada uno de los que se aplican a estudiar la palabra. El otro día estaba viendo unas estadísticas y el efecto que tiene leer la escritura semanalmente. Si tú pasas un tiempo en la escritura, cómo esto comienza a afectar tu matrimonio, cómo comienza a afectar tus relaciones interpersonales, cómo comienza a afectar tus hábitos, cómo comienza a impactar incluso hasta los malos hábitos que has tenido por años empiezan a ser impactados por la sola lectura de la palabra de Dios. Entonces, déjenme detenerme un momento para explicar algo que dice en este pasaje. Dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, quiero detenerme un momento, le decía, para explicar la importancia de entender esa palabrita, inspiración de la escritura. Porque cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, no sugerimos que fue escrita por la mano de Dios. ¿Sí? A mí me encanta cuando uno le habla a la gente de la Biblia y dice: oh sí, pero eso fue escrita por hombres. Por supuesto, no vengan a ser monos. ¿Me explico? Claro que fue escrita por hombres, pero tampoco queremos decir que de repente cayó del cielo y uno se encontró el libro por ahí y dijo: oh, ¿verdad? No. Ella misma señala claramente sus muchos autores humanos y cada uno de ellos con sus estilos literarios, vocabularios, énfasis especiales, enfoques. Fíjate que es tan interesante ver esto. Por ejemplo, cuando tú lees al profeta Isaías en sus lenguas originales, tú puedes ver la diferencia de su lenguaje con, por ejemplo, el profeta Amós.
Isaías era un hombre de la corte, era un hombre estudiado. Aparentemente era como un abogado. Pero Amós era alguien que cuidaba ovejas. Más bien que criaba bueyes. Más que ovejas, era que criaba bueyes. Entonces calcula la diferencia de vocabularios que ellos podrían tener. Bueno, así escribían. Le voy a contar algo. Hace 30 años, cuando llegamos nosotros aquí a Panamá, yo empecé a trabajar en el proyecto al que vine a trabajar. Pero yo me relacionaba todo el tiempo. Todos mis compañeros, o sea, la gran mayoría, como 300 personas eran albañiles, macheteros, guardia de seguridad, todos eran así. Entonces yo aprendí a hablar el panameño de ellos. Entonces ya se puede imaginar cuando yo estaba en alguna reunión, a mí me salían unas palabras extrañas. Entonces la gente me miraba así como que, ¿y este por qué habla así? Hasta que alguien me dijo, no hables así, así hablan los macheteros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque uno puede notar el trasfondo de cada persona en la forma en que habla y en la forma que escribe. Bueno, lo mismo pasaba con esta gente. Entonces, es llamada la palabra de Dios debido a su propia afirmación y que ha sido creída por la iglesia del Señor, que cada uno de sus escritores no solo escribieron sus propias opiniones, sino que sus palabras fueron inspiradas por Dios. Aquí Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios. Y al decir inspiración, yo me refiero a la palabra griega que significa respirado por Dios. Eso significa esa palabra. Entonces Dios respiró la Biblia del mismo modo que nosotros exhalamos aire de nuestras bocas cuando hablamos. Así que finalmente la escritura es Dios hablando. El punto es que a pesar de la participación de muchos autores humanos, la fuente final o la fuente de nuestra Biblia es Dios. Por eso los profetas, cuando presentaron sus palabras, lo hicieron diciendo, así dice el Señor. ¿Verdad? Y un momento en que Jesús declaró, tu palabra es verdad. Entonces, por otro lado, también llama la atención, y esto es bien importante, el proceso por el cual el Espíritu Santo supervisó la producción de la Escritura. Él guió a los autores humanos para que sus palabras no fueran nada menos que la palabra de Dios. Él lo supervisó. ¿Por qué? Porque Él es el que está a cargo de eso. Él guió a los autores humanos para que cada palabra que escribieran fuera guiada por Él. No se conoce cómo supervisó los originales de la Biblia. Ahora sabemos cómo se supervisan las traducciones, pero no sabemos cómo los originales fueron supervisados. Pero la inspiración no significa, y esto es importante, que Dios dictó sus mensajes a quienes le escribieron, sino que el Espíritu Santo comunicó a través de los escritores humanos las palabras exactas de Dios. ¿Sí? ¿Sabes? Cuando mencioné al profeta Amós, lo hice porque recuerdo que sus palabras fueron cuando él comenzó a hablar. Dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo soy un boyero. Pero cuando disparó lo que dijo, al final digo, así dice el Señor. Entonces, cuando conoces, por eso los cristianos afirmamos entonces la infalibilidad e inerrancia de la Biblia, porque Dios es finalmente el autor de la Biblia. Por eso los cristianos afirmamos esa infalibilidad. Cuando tú entiendes, conoces esto, el poder y autoridad de la Escritura puede hacer lo que dice el apóstol Pablo en ti. Cuando tú reconoces el poder de la palabra de Dios y reconoces que viene de Dios, entonces esa palabra va a hacer un efecto poderoso en tu vida. Entonces dice aquí que toda escritura es útil para, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para. Y eso es lo que nos interesa hoy.
¿Para qué es útil leer y entender la Escritura? ¿Por qué es bueno leer la Biblia? Porque a veces la gente no sabe, y como para qué dice usted que hay que leer. Es que ese libro, fíjate que hay una expresión de la gente que dice, es que ese libro es un libro que ya está fuera de época. Le digo, eso lo dices porque nunca lo has leído. Toda la gente que asegura eso nunca ha leído la Escritura. Porque cuando tú te enfrentas a la Escritura, te das cuenta que es más actual de lo que te imaginas. Y siempre pongo el ejemplo cada vez que hablo de esto, de mi amigo que quería que sus hermanas conocieran al Señor, entonces le regaló una Biblia a cada una. Y un día llegó una de ellas, le dijo, oiga, tome ese libro, ya no lo quiero, tome su libro. Y se lo tiró así en el escritorio. Oiga, le dice, ¿por qué? ¿Por qué no quiere la Biblia? Ese libro solo de adulterio habla. Obviamente ya sabes cuál era el problema que ella estaba enfrentando. Entonces dice que es útil para enseñar. Ese es el primer verbo que aparece, para enseñar. El gran mal de la iglesia de hoy es lo alejada que se encuentra de la palabra de Dios. Mira, no se me olvida, todos recuerdan a nuestra querida hermana Ámbar Porta. Cuando ella se fue a los Estados Unidos, yo le dije, Ámbar, cuando llegues a los Estados Unidos, por favor, búscate allá una iglesia bautista contemporánea. No te vas a meter en esas iglesias hispanas que hay por allá porque esos están locos, le dije. Pero de entrada no me hizo caso. Los hermanos tienen esas características. Y entonces se juntó con unos paisanos de ella y empezó a ir a una iglesia y estuvo 3 meses con ellos. Y me dice, pastor, me fui de ahí porque en 3 meses nunca oí hablar del Señor Jesucristo. Y entonces una mañana decidí que iba a ir a una iglesia como la que usted me dijo. Ese día me dijo, citaron tanta Biblia, hablaron de tanta Biblia que salí hasta con dolor de cabeza. Le dije, esa es. Y ahí permanece. ¿Por qué? Porque tú lo que necesitas es que te enseñen la palabra de Dios. Entonces, hoy la gente se ha dejado llevar por una serie de vendedores de emociones que le digan cosas bonitas y como decía mi buen amigo el pastor Darío París, por los que te hacen cosquillas, ¿verdad? Esos que te hacen, ay, hágame masajito. Eso que me dijo me hizo sentir bien, mire. ¿Sabe qué es lo más dramático? Que no solo los oyen, los siguen, sino que publican lo que esa gente dice. Y uno dice, Dios santo, de verdad que estos mis hermanos son los Bad Bunny de la iglesia. No lo quería decir, pero se me salió. Y entonces con eso les dicen que ya los tocó la unción y sus vidas siguen igual o peor, porque creen cosas que no están pasando. Mire, la enseñanza de la palabra de Dios tiene el poder de transformar tu manera de pensar y por consiguiente tu manera de vivir. Porque la palabra de Dios te va a confrontar con lo que sabes, con lo que entiendes, con lo que has aprendido, con aquellas cosas que para ti son incambiables. Te va a confrontar y tú vas a decir qué hacer con eso. Entonces, enseñar, esa palabrita significa adoctrinar, aprender, a recibir enseñanza. Y lo que nosotros hoy necesitamos más que nunca es eso: sana enseñanza, sana doctrina. Como bien lo advertía el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, el capítulo 1, versículo 13, dice: retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. O sea, que sí hay sanas palabras que deben ser enseñadas y que deben ser retenidas cuando se aprendieron. Entonces es importante. Ahora, ¿cómo yo sé que estoy siendo enseñada en algo bueno? Cuando yo lo que oigo lo paso por el filtro.
Yo siempre le digo a usted, y se lo he dicho siempre, se lo repito constantemente, todo lo que usted me oye decir, usted lo tiene que filtrar. Usted no puede salir de aquí y decir, ¡ay, qué lindo lo que predicó el pastor Val! No, vaya y averigüe. Antes de decir eso, averigüe qué fue lo que oyó. ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que hemos hablado? ¿Corresponde con lo que está escrito? Y le voy a pedir un favor bien grande. Si no corresponde con lo que está escrito, venga y dígamelo, porque así nos corregimos todos. Amén. Miren, no se me olvida ese ejemplo maravilloso de un hombre de Dios que fue mi mentor durante un tiempo. Un día, él oía mucho a otra persona, en aquel tiempo eran cassettes, y él oyó a este hombre decir que ahora ya no se aplaudía en los servicios de adoración a Dios, que eso ya no era para hoy. Y él vino y lo repitió un domingo y toda la gente se quedó así como que, ¿entonces qué hacemos? Y él, como lo había recibido de este otro hombre que era una de estas vacas sagradas del evangelio, entonces él lo repitió en una reunión de pastores. Y entonces uno de los pastores levantó la mano, amigo mío, y dijo, ok, con eso que estás diciendo, solo dime entonces qué salmo sacamos de la Biblia, porque ahí dice que hay que aplaudir y dice que hay que adorar al Señor con salmos, también lo dicen algunos profetas. Entonces, ¿sacamos los versículos o los dejamos? Y el hombre se quedó, hizo así, metí la pata. El domingo siguiente la prédica se trató de decir, me equivoqué el domingo pasado, hermanos, borren eso. Nada de lo que dije es así. Corríjanlo, eso no es así. Eso es lo que se hace. ¿Me entiende? Pero es que hay que decirlo. Ahora, ¿qué pasa cuando la gente solo oye y no estudia? Se traga todo. Por eso es que han abundado un montón de gente rara por ahí ahora. Y se llenan los lugares, la gritería y la cosa, y la gente se sacude, aquí sí está Dios. Dice, no, ahí lo que hay es un emocionalismo espantoso, hermano. Tenga cuidado. Vaya y oiga lo que dicen. Si lo que dicen corresponde a lo que está escrito, enhorabuena. Pero si no, no pierda el tiempo. Amén. Ok. La segunda cosa dice que hace, es útil para reprender. En otras versiones dice redarguir. A muy poca gente le gusta que le llamen la atención, ¿cierto? ¿A quién le gusta que le llamen la atención? A nadie. A nadie. Eso es más dramático en la iglesia. ¿Sabe una cosa? Si en su casa le llaman la atención, usted hará sus maletas y se va. Pues ya no me gusta aquí, como hacen los niños chiquitos, ¿verdad? Me voy de la casa, dicen las pulgas de este tamaño. Si en el trabajo le llaman la atención, ¿usted qué hace? Renuncio. No. Pero que el pastor no le vaya a decir que algo no está bien, porque ahí no hay amor, y yo me voy, no sé qué. Cristalitos estos. ¿Me entiende? Cuando la Biblia dice que nos corrijamos unos a otros, ¿verdad? Entonces, a muy poca gente le gusta que le llamen la atención, pero si te acercas a la palabra de Dios con la debida frecuencia, tarde o temprano serás reprendido por la palabra. Fíjate que la versión antigua dice redarguir. La traducción antigua, redarguir, que significa, y esto es importante, póngame atención, porque esa palabra la tradujeron aquí reprender, pero realmente viene el original redarguir, que significa convicción tras poner en evidencia y mostrar las pruebas. O sea, te descubrieron. El escritor de los Hebreos nos deja ver cómo actúa la palabra de Dios cuando nos exponemos a ella. Dicen Hebreos 4:12 y versículo 13 también. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya hasta ahí uno ya tiene suficiente. Dice, no, esto no, ya no hay nada. O sea, pero luego agrega y dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea que encima la palabra de Dios no solamente discierne lo que está pasando allá adentro, sino que te mira. Y uno está escondidito así. Y la palabra está atrás de ti viéndote así. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que cuando la palabra te descubre y te desnuda y te deja tal como eres delante de Dios, también te dice, ahora arrepiéntete y vuelve. Porque lo maravilloso de Dios es que no tiene un dedo señalador para destruirte. Él te señala la falta, pero te dice, ven, vamos a arreglar eso. Y como decía, ¿cómo se llama aquel cantante? Alex Campos, te llevan al taller del maestro. Y ahí te meten hasta que te dejan fit. Luego dice que es útil para corregir. Para corregir. No sé por qué, pero siempre relacionamos la corrección con una especie de castigo. Venga, que lo voy a corregir, y ¡flap! ¿Verdad? Y en este versículo la palabra corregir se refiere específicamente a un enderezamiento. Es decir, enderezar nuevamente, o sea, volver algo a su forma normal, a su forma anterior. En sentido figurado es rectificar, reformar, corregir. Recuerdo que una vez el carro de un amigo mío, el eje ese donde va el cigüeñal y todo eso, donde se mueven los pistones y todo eso, se quedó sin aceite. Y usted sabe lo que le pasa a un carro que se queda sin aceite. Se recalienta y ese recalentamiento es tan fuerte que o se rompe el eje o se dobla y sufre alteraciones. Entonces, para poder arreglarlo, si no lo bota, lo tiene que llevar a un torno, ponerlo en el torno y empiezan a rectificarlo. Y entonces lo ponen y empiezan a hacerle unas mediciones milimétricas y empiezan a pasarlo por una fresadora que empieza a arrancar el metal que está torcido, ¿sí? Y le ponen y le hacen una serie de cosas hasta que lo dejan otra vez como era al principio. Bueno, cuando nosotros somos corregidos, cuando venimos a Cristo, toda nuestra vida sufre una transformación. Pero esa transformación es paulatina. ¿Sí? Está sujeta a un proceso de la mano del Espíritu Santo y su palabra. Y hago énfasis en su palabra, porque es ahí donde usted se va a dar cuenta qué es lo que está siendo transformado. Entonces, mientras más te expones a esa palabra, el proceso es más evidente y se te vuelve ineludible. ¿Sabes? Es como cuando uno se va a ver a un espejo, dice el apóstol Santiago. Cuando tú vas a la palabra, es como cuando te ves en el espejo. Las mujeres saben bien eso. Tú vas a verte a un espejo y empiezas a ver. ¿Y qué es lo que ves? ¿Ah? Ay, reflejo. ¿Qué es lo que ves? Si estás bonita o no. ¿Sí o no? Se tira el cabello y se lo tira para el otro lado
y para atrás y para adelante. Una vez se dice, ¿por qué se tardan tanto? Siéntate un rato a ver todo lo que hacen cuando están ahí frente al espejo, vas a dar cuenta por qué se tardan tanto, entonces vas a comprender. ¿Sí? Bájate un jueguito de esos mientras ella se está arreglando, así no molestas. ¿Sí? Anoche aprendí muchas cosas en tu casa. Entonces, mientras te expones a esa palabra, entonces te das cuenta que aún hay cosas que permanecen en ti. Pero como dice la Escritura, pon atención, esta Escritura me sacudió cuando la leí mientras preparaba esta prédica. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Pero esa palabrita, las cosas viejas pasaron, puede traducirse también, las cosas viejas están pasando. Entonces, ya pasaron, porque desde la perspectiva de Dios, el trabajo ya está terminado contigo. Él no va a terminar, y Él te ve así. Pero desde tu perspectiva, todavía están pasando. Por eso es que tú vienes todos los días, Señor, perdóname. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que es útil para corregir, para ponernos otra vez en el punto. Y por último dice que es útil para instruir en justicia. Yo me llevé una gran sorpresa con esta palabra. Me imaginé que era un sinónimo de enseñar, te lo confieso, pero no. De hecho, su palabra raíz en griego es diferente y quiere decir educación o formación, pero implicando corrección disciplinaria, castigo, instrucción, crianza, casi como una educación de tipo militar. Una educación con mucha disciplina y con consecuencias si no se cumple a cabalidad con aquello que se ha propuesto alcanzar. ¿Sí? Los versículos que voy a leer no son para personas ofendibles. Esa es la advertencia. Si usted es susceptible, me va a disculpar. Tampoco son buenos para personas que piensan que Dios es un pusilánime que se deja manipular por cualquiera. Porque hay gente que piensa que no, pídale a Dios, usted va a ver, usted dele y va a ver cómo Dios le contesta. No. Otros que piensan que el amor de Dios es como el nuestro, permisivo, tolerante, cobarde y engañoso. Sí, así, el amor de Dios no es así. Dice en Hebreos 12, a partir del versículo 3. Escuche con atención, agárrese fuerte. Considerad pues a aquel, a Cristo, que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no se cansen ni desmayen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección es para su corrección que ustedes sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Los del siglo XXI. Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces ustedes son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente
ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que están flaqueando, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Ese es Dios y su palabra. Y la palabra es, hermano. Mire, hay gente que le gusta jugar ruleta. Dice, Señor, háblame, 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 háblame. Entonces Judas fue y se ahorcó. Miran para otro lado, se asustan. No, Señor, yo te dije que me hablaras, que me hablaras, que me hablaras, que me hablaras. Y siguen, háblame, háblame, háblame. Ve y haz tú lo mismo. No, así no se lee la Biblia, hermano. Así no es, así no es. Ahora, esta instrucción no es una instrucción para cualquier cosa. Esta instrucción es en justicia, dice. ¿Qué significa eso? Es equidad de carácter o de acción. Que se comporte como lo que es una persona que ha recibido la justificación de Cristo, alguien al que se le ha imputado la justicia de Cristo, uno a quien se le han perdonado los pecados y hoy es capaz de vivir de acuerdo a eso por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que la instrucción es como esa. Los que han prestado servicio militar, los que han estado en escuelas militares, saben de qué estoy hablando. Ojalá a todos nos pasaran por una escuela militar. Porque mire, ¿sí o no, Pedro? ¿Ah? Le toca hacer guardia hoy a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. No, pero ¿por qué? Y mis derechos. Ahora que está de moda todo eso, ¿no? No, usted va y lo cumple, se acabó. Así esté enfermo el estómago, tenga gripe, tenga lo que tenga, usted hace su guardia porque hace su guardia. Es que hoy hay mucho frío, bueno, tápese. Use la jacket que le dieron y ya. Pero es que eso no cubre todo. Bueno, usted se aguanta. Se acabó. Ay, no, pero es que, hermano, tenemos hoy una sociedad llena de ¿cómo? ¿Cuál es el sinónimo de esa palabra? Afeminado sería, ¿verdad? No, porque hay mujeres que son muy valientes, entonces no encaja. Ñañeco. Hay ñañecos y ñañecas, hermano, o sea, es una cosa horrible. Estamos rodeados. No están siendo instruidos, pero la palabra de Dios tiene esa cualidad. Pero tú te metes en ella, te agarra, te hace la quebradora, te descoyunta, te hace de todo, hermano. O sea, te hace de todo. Dice, te endereza, te endereza, te endereza. Así que si nos detenemos a considerar el primer versículo que leímos, palabras del Señor Jesucristo, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Si nos detenemos a pensar en esas palabras y las tomamos en serio, veremos que están dirigidas a personas que tomaban en serio lo que creían. En ellas encontraban la vida eterna. Yo te pregunto, y con esto termino, ¿qué vas a encontrar en la Biblia si la lees? Y si piensas eso, ¿por qué no la lees? ¿Será que
que piensas que no encontrarás nada para ti. Yo hoy te vengo a decir que dejes de perder el tiempo. Mira, Instagram tiene un botoncito donde tú le dices que te ponga límite de tiempo para ver. Y cuando llega ese tiempo, te aparece en la pantalla, dice, se acabó el tiempo de seguir viendo Instagram. Y tú decides si sigues o no, ¿cierto, Alex? Y dice, ahora no, entonces ya es asunto tuyo. Pero él te bloquea. Entonces, no te estoy diciendo que dejes de hacerlo. Lo que te estoy diciendo es que administres tu tiempo. ¿Cómo puedes pasar 3 horas viendo boberías en TikTok y no puedes pasar 15 minutos leyendo la Biblia? Que Dios te está hablando. Ahí te está hablando gente que, Dios mío, no tiene nada en la cabeza. Digo, no solo a leerla, a estudiarla, a tomarla en serio. A tomarla en serio. Tu vida está en juego. Toda tu vida está en juego. Leer la Biblia no solo es bueno, mis amados, es vital. Es de vida o muerte. Lo dejo en tus manos. Eres tú el que decide. Alguien podría estar diciendo ahora, hermano, yo quiero hacerlo, pero ¿por dónde empiezo? Este es un libro tan extraordinario que no empiezas por el principio. Mira, tú agarras y compras una Biblia. Si nunca la has leído, te aconsejo que compres de letra grande, porque si no te vas a quedar dormido encima de ella. Aparta 1 hora para hacerlo, un tiempo en el que no estés cansado, porque te vas a dormir encima de ella. Un tiempo en el que no tengas hambre, porque te vas a quedar dormido encima de ella. Entonces buscas en la Biblia una parte que dice Nuevo Testamento y ahí comienzas a leer. Cuando ya empieces a leer, te va a dar sueño. Entonces lo que haces es que te paras y buscas y te subes al techo y te paras en la esquina así. Y vas a ver cómo no te duermes y pones atención. Es una broma. No lo vaya a hacer. Es una broma. Vuelvo a repetir, es una broma. Es cuestión de disciplinarse. Aquí hay personas que han hecho maestrías, que han alcanzado posgrados interesantes estudiando, son gente buena para estudiar. Estudia la Biblia. Otros tal vez no han hecho eso, pero saben leer. Tuve el privilegio de conocer a un hombre. Cuando vino a Cristo, Dios lo rescató de las cunetas, ahí era donde se quedaba después de que le pagaban, de las borracheras que se ponía. Vivía en la calle prácticamente, vivía de ser albañil. Y un día lo alcanzó Cristo. Y tuvo una conversión de esas maravillosas, ¿verdad? Y era un ratón de iglesia, hermano, no salía de la iglesia. Porque él decía, Cristo me salva. Entonces iba a trabajar y regresaba a la iglesia, y así era la cosa. Y entonces compró una Biblia, pero no sabía leer. No sabía leer. Y decía, yo quiero aprender a leer la Biblia. Yo quiero aprender a leer la Biblia. Y empezó a hacer su oración, Señor, enséñame a leer. Enséñame a leer, enséñame a leer. Ya estoy muy viejo para ir a la escuela. Enséñame a leer. Y dice que un día estaba orando, sentado. Yo lo conocí. No estoy hablando de algo que yo no conocí de primera mano. El hombre estaba sentado así en el pasillito de su casa, con la Biblia abierta, llorando de angustia porque no podía leer. Y de repente vio la Biblia y vio cómo se iluminó un versículo y lo entendió. Y el versículo decía,
porque yo soy el Dios Todopoderoso, ¿habrá algo imposible para mí? Y desde ese día aquel hombre comenzó a leer y se convirtió en un predicador. Pero él no predicaba así en las ciudades, él predicaba en las montañas y agarraba y se iba a predicar a las montañas, a las aldeas, allá donde nadie. Él decía, ya no llega nadie, ni la radio, decía él, pero llegaba él. ¿Cómo? Porque un día aprendió a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a inspirar para hacer cosas poderosas. Te va a hacer creer en un Dios que es capaz de moverte a hacer cosas que tú creías que eran imposibles. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por el amor tan grande que tú nos has tenido al dejarnos tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Y agradecemos, Señor, por todos aquellos que estuvieron dispuestos a dar su vida para que esta palabra nos llegara a nosotros. Ella misma nos da testimonio, Señor, de tu grandeza y de tu poder. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice. Señor, está a nuestro alcance el poder conocerte aún más por medio de tu palabra. Despierta en nosotros, Señor, un hambre, no por pan, no por comida, sino por tu palabra, Señor. Que nuestro tiempo empiece a ser mejor invertido. Nuestro tiempo de ocio, Señor, empiece a ser mejor invertido al ir a tu palabra. Te ruego, Dios Todopoderoso, que nos conduzcas, Señor, por este camino. En el nombre de Jesús. Porque es bueno leer tu palabra, Señor. Es bueno entender tu palabra. Es bueno llevar a la práctica tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley, Señor. No encubras de nosotros tus mandamientos, aunque somos forasteros en esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso, bendice a cada uno de mis hermanos y mis hermanas en este lugar. Padre, que haya en ellos un deseo ferviente por conocerte aún más. Que hoy, Señor, esta palabra haya encontrado un lugar en sus corazones y en sus pensamientos para buscarte en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor, y te doy gracias. ¿Por qué no le haces un compromiso al Señor con respecto a lo que has oído? Y te propones ir a su palabra un tiempo cada día. No tienes que pasar horas, porque eso es un hábito que se adquiere, pero sí puedes pasar unos minutos en las mañanas, antes de cualquier actividad. Puedes tomar unos minutos e ir a la palabra de Dios y buscar su consejo. Ahora quiero hacer una invitación. Si tú nunca antes le has entregado tu corazón a Cristo y te has rendido a Él y deseas hacerlo hoy, porque piensas y has llegado a la convicción que el Señor ha tocado tu corazón y que hoy es el día para que te rindas a Él, haz esta oración ahí en tu lugar, pero con toda sinceridad. Con toda la sinceridad que encuentres en tu corazón.
Ora conmigo. Padre Celestial, vengo delante de ti a presentarme, Señor, tal como soy, a pedirte perdón, Señor, por mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos. Y te ruego que entres en mi corazón, me hagas nacer de nuevo y que Jesucristo se convierta en el Señor y el Salvador de mi alma. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez en tu vida, me gustaría que ahí en tu lugar levantaras tu mano derecha bien arriba para que alguien se acerque a ayudarte y darte consejo y un material que tenemos para ti. Si lo hay, haces ahora, levantas tu mano y alguien se va a acercar a ti. Si no lo hay, vamos a orar y a terminar nuestra reunión. Padre, gracias. Gracias por esta mañana preciosa que nos has permitido tener. Te ruego bendigas a cada uno en este lugar y a sus familias. Los llenes de favor en todo lo que hacen, Señor. Prospéralos. Guárdalos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Allí donde estás, levántate, anímate, porque es momento de adorar a Dios. Poderoso, nunca fallará, omnipotente Dios. Más de lo que busqué, más de lo que pedí, grande es nuestro Dios. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso.